Si eres cristiano, ¿qué denominación eres? Los cristianos están de acuerdo en la gran mayoría de las cosas importantes, pero aún hay algunas en las que no coinciden, y por eso existen diferentes denominaciones. Una gran discrepancia es si la Biblia tiene más autoridad que la Iglesia. Los que dicen que sí piensan que Dios nos dio la Biblia y que la Iglesia recibe la Biblia. Así que la Iglesia podría tener algo de autoridad, pero aún necesita someterse a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Esto es lo que creen los protestantes. Los que dicen que no creen que Dios nos dio la Iglesia y que la Iglesia produjo la Biblia. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Así que la Biblia tiene autoridad, pero es solo una extensión de la autoridad de la Iglesia. Por lo tanto, no puede tener más autoridad que la Iglesia. Los que piensan esto creen que solo puede haber una verdadera Iglesia porque la Iglesia es la autoridad suprema. Por eso, todas las iglesias no protestantes en este lado del debate afirman ser la única verdadera iglesia fundada por Jesús y los apóstoles. Todas descienden de la iglesia primitiva y todas afirman ser las originales, pero son diferentes porque se han dividido entre sí a lo largo de los siglos. Comencemos con la Iglesia Ortodoxa Oriental. En realidad, es un grupo de iglesias, pero todas están unidas por sus creencias. Todas estas iglesias creen que Jesús es verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Pero los ortodoxos orientales son únicos en que explican esto diciendo que Jesús tiene una sola naturaleza. ¿Qué es una naturaleza? Bueno, una naturaleza es lo que hace que algo sea lo que es. Ellos piensan que Jesús tiene una única naturaleza combinada de naturaleza divina y naturaleza humana. Así es como Jesús puede ser verdaderamente humano y verdaderamente divino. Por lo tanto, enfatizan la unión de Dios y el hombre en Jesús. Sin embargo, todos los demás piensan que Jesús tiene dos naturalezas. Los más radicales en cuanto a las dos naturalezas son los nestorianos o, si lo prefieres, la Iglesia Asiria del Este. Ellos creen que Jesús tiene dos naturalezas separadas. La naturaleza divina es Dios, el Hijo, y la naturaleza humana es Jesús. Cristo es la unión de las dos naturalezas. ¿Qué significa esto? Bueno, María es la madre de la humanidad de Cristo. Así que podemos llamarla la madre de Jesús o incluso la madre de Cristo, pero no la madre de Dios. Sin embargo, todos los demás piensan que deberíamos llamar a María la madre de Dios porque no separan tanto las dos naturalezas. Debido a esto, los nestorianos creen que podemos decir que Jesús murió en la cruz o que Cristo murió en la cruz, pero no podemos decir que Dios murió en la cruz. Sin embargo, en los últimos años ha habido un debate sobre si la Iglesia Asiria del Este es realmente nestoriana o si simplemente ha sido mal representada. La Iglesia Ortodoxa Oriental cree que la esencia de Dios, o lo que es Dios, es distinta de las energías de Dios, o lo que Dios hace, aunque ambos se pueden referir como Dios. Hermano, ¿por qué importa esto? Importa porque esto significa que técnicamente puedes llegar a ser Dios. Bueno, no realmente. No puedes convertirte en lo que es Dios porque la esencia divina está oculta para nosotros. Pero puedes participar de las energías de Dios, por lo que puedes ser transformado por las energías de Dios para ser básicamente divinizado. Esta es también la razón por la que la Iglesia Ortodoxa Oriental se enfoca tanto en el misterio, porque piensan que no podemos entender lo que es Dios en su esencia. Por eso no les gusta ser demasiado intelectuales, pero podemos experimentar las energías de Dios, así que se enfocan en experiencias místicas de Dios. La distinción entre esencia y energía también significa que pueden decir que el Espíritu Santo procede solo del Padre y no del Hijo, aunque el Espíritu Santo es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo, porque dicen que hay una distinción entre la procesión energética y la procesión personal. Esta es una de las cosas en las que se separan de los católicos, porque los católicos creen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, en parte porque creen que la divinidad de Dios es una cosa singular que se comparte del Padre al Hijo al Espíritu. También creen que lo que Dios es lo mismo que las cosas sobre Dios. Y podemos entender cosas sobre Dios, por lo que podemos entender algo de lo que es Dios. Esto les da un enfoque muy intelectual hacia la religión en lugar de uno más misterioso. Y esto significa que intentan descubrir todo sobre Dios y hacer sistemas complejos de teología.
Por ejemplo, en la comunión, utilizan la filosofía griega clásica para explicar cómo el pan y el vino cambian de sustancia en el verdadero y literal cuerpo y sangre de Cristo. Y en general, piensan que la Iglesia tiene la autoridad para hacer juicios filosóficos, no solo sobre cuestiones teológicas, sino también sobre cuestiones sociales. Algunas personas pensaron que la Iglesia estaba sobrepasando su autoridad al hacer todo esto, lo cual es en parte lo que inició la Reforma Protestante. Los protestantes todavía estaban de acuerdo con los católicos en todos los aspectos esenciales sobre Dios, pero dijeron que la Biblia está por encima de la Iglesia. Por lo tanto, todo lo que la Iglesia cree debe encontrarse explícitamente en la Biblia. Y por eso todas las iglesias protestantes están en este lado del debate, diciendo que la Biblia tiene más autoridad que la Iglesia. Comencemos con los bautistas. Los bautistas son únicos en que no bautizan a los bebés. Las iglesias que sí bautizan a los bebés dicen que es porque el bautismo te convierte en cristiano. Pero los bautistas dicen que el bautismo es solo un símbolo de declarar que ya te has convertido en cristiano, por lo que un bebé no puede ser bautizado. Generalmente ven los rituales de la iglesia como simbólicos porque piensan que lo único que puede salvarte es una experiencia de nuevo nacimiento, donde pasas de no ser cristiano a ser cristiano al creer en Jesucristo. Y después de eso es cuando debes ser bautizado para proclamar que te has convertido en cristiano. El único otro grupo que no bautiza a los bebés son los pentecostales. Pero son muy nuevos. Su idea es que los dones carismáticos del Espíritu, como hablar en lenguas, la curación y los milagros, todavía están activos hoy porque los apóstoles los tuvieron en Pentecostés y nunca cesaron. No bautizan a los bebés porque no creen que el bautismo en agua sea una obra de gracia. Ellos creen que la vida cristiana tiene 3 obras de gracia. La primera es cuando nacen de nuevo y comienzan a creer. La segunda es cuando son bautizados con el Espíritu y reciben todos estos dones espirituales. Y la tercera es la santificación total, donde mejoras tanto en esta vida que puedes dejar de pecar por completo. Pero todos los otros protestantes sí bautizan a los bebés. Los anglicanos son únicos en que piensan que la iglesia debe ser dirigida por una jerarquía de obispos, igual que los católicos. Los anglicanos son como el comodín del cristianismo. Intentan encontrar un equilibrio entre muchas cosas, como un equilibrio entre la razón, la tradición y las escrituras. Y también tienen un equilibrio entre protestantes y católicos, aunque la mayoría de los anglicanos tienden a inclinarse hacia un lado u otro. Esa es la cuestión con los anglicanos. Hay una gran diversidad de creencias. Así que no hay muchas creencias exclusivamente anglicanas. Pero ese es el punto. Porque lo que todos los anglicanos creen es que mientras estén unidos en lo esencial, pueden acordar no estar de acuerdo en cuestiones no esenciales. Por ejemplo, algunos anglicanos piensan que la comunión es físicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Algunos anglicanos piensan que es solo espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso no les impide tomar la comunión juntos. Ahora, es una historia diferente para los luteranos. Ellos no se unirán con nadie que no crea que la comunión es el cuerpo y la sangre literal de Cristo. Creen esto porque para ellos, la iglesia se trata de la absolución de los pecados que se te da a través de la palabra y el sacramento, y tú la recibes. Adiós. Solo fe, no por obras. Martín Lutero describió la fe como las manos de un mendigo, porque no hay nada que puedas hacer para ganar el perdón. Debido a esto, los luteranos piensan que es muy importante reconocer que los sacramentos del bautismo y la comunión son medios objetivos de salvación, no solo símbolos. Y puedes mirarlos para asegurarte de que tus pecados están perdonados porque te dan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El resto de las iglesias protestantes piensan que recibimos espiritualmente a Jesús en la comunión porque esto es lo que enseñó el reformador Juan Calvino. Sin embargo, él enseñó algo más que es algo controvertido, y los metodistas generalmente rechazan esto en favor del libre albedrío. Los metodistas creen que somos salvos por la fe, pero que esa fe debe estar viva y activa. Necesitamos permanecer conscientemente en el camino de la fe en todo momento, y si no usamos nuestro libre albedrío para hacerlo, podríamos desviarnos y extraviarnos. Debemos esforzarnos constantemente por alcanzar el final del camino, que es la santificación total, la justificación. Donde mejoramos tanto que dejamos de pecar. Por eso los metodistas piensan que nuestras acciones son más importantes que nuestras creencias.
Por ejemplo, servir a los pobres es más importante que leer un libro de teología. Así que los presbiterianos creen en esto de la predestinación porque piensan que Dios controla todo. Si eres salvo, es toda obra de Dios y no tuya en absoluto, especialmente porque no lo mereces. Todos fallamos porque ninguno de nosotros merece nada. Dios es libre de elegir salvar a quien quiera salvar. Por encima de todo, los presbiterianos creen en la libertad de Dios para hacer lo que Él quiera. Dios trabaja a través de los sacramentos solo cuando lo desea, pero Dios aún hace promesas, y podemos confiar en que para aquellos que tienen fe en Dios, todas las cosas van a salir para su bien. Por último, los congregacionalistas creen en las mismas doctrinas que los presbiterianos, excepto que creen en la libertad de la iglesia individual para someterse a Dios en lugar de someterse a una autoridad eclesiástica superior. Y creen que hay belleza y simplicidad en la adoración, y eso es casi todo. Esto no cubre todas las creencias de todas estas iglesias, pero está destinado a mostrar cómo se diferencian entre sí. Para entenderse mejor, es más útil hablar de cómo somos diferentes que de cómo somos similares. Y entender las creencias de otras personas puede ayudarte a entender lo que tú crees.